Hola, ¿cómo te va? Hoy lo que vamos a ver es qué posibilidades hay de que el bono en dólares AL30 continúe subiendo y cómo puedo beneficiarme de esta potencial suba, explicándote como nadie lo hace en forma gratuita a través de un análisis detallado de la convexidad y de la duración modificada. ¡Comencemos! Expliquemos brevemente primero qué es un bono. Un bono es un pago de flujos de fondos futuros. Si yo tengo estos flujos de fondos futuros 1, 2, 3, etcétera, que vencen a una determinada fecha, y si yo los descuento a una determinada tasa de interés, elevándolo al tiempo que demoro en cobrar dicho flujo de fondos y sumo todo, obtengo el precio del bono. Entonces, el precio, encuentro entre la oferta y la demanda, me permite calcular la tasa interna de retorno del bono. Pero desde el punto de vista teórico, la tasa interna de retorno es la variable independiente que fijará el precio del bono, que es la variable que depende de la tasa interna de retorno. Porque el bono, en definitiva, es un instrumento de tasa de interés. Por eso son llamados de renta fija. Lo que sucede es que en Argentina los operamos como si fuesen un instrumento de renta variable, esperando un salto muy importante de precio, toda vez que al comprarlo en paridades muy bajas, como lo recomendábamos hace tiempo atrás, y pensando que en algún momento esa paridad va a subir como finalmente sucedió, obtenemos un retorno entre compra y venta muy alto. Ahora bien, pasemos al siguiente análisis entre precio y rendimiento. Como podemos ver, el comportamiento de un bono como el AL30 en el mercado está dado por una curva entre precio y rendimiento en forma convexa, que me mide cómo varía el precio en función al rendimiento del bono, tasa interna de retorno. Observando la línea de puntos, volvemos a reiterar que la curva es convexa, con determinadas características. Primero, cuando el rendimiento es muy alto, cuando lo recomendábamos el año pasado, el precio era muy bajo. Y segundo, a la inversa, a medida que el rendimiento va bajando, el precio va subiendo. Pero observando la gráfica, vemos que el precio no sube en forma pareja, toda vez que no se trata de una recta de pendiente negativa. Se trata de una curva convexa, generada, como recién te comentamos, por esta estructura de descuento de flujos de fondos futuros a distintos factores de tiempo. Y la característica en la cual vos te tenés que focalizar es la siguiente. En octubre del año pasado, con rendimientos muy altos cercanos al 70%, el precio del bono estaba alrededor de $25. Ahora bien, a medida que el rendimiento del bono fue bajando, el precio del bono fue subiendo. Pero ¿cómo subió? Subió en una escasa cuantía, toda vez que, como podemos ver aquí, al pasar el rendimiento del 70 al 50%, el precio subió muy poquito. Esto quiere decir que no es muy significativa la suba del precio en pesos. Y esto sucede porque la curva acelera la suba del precio a medida que el rendimiento va bajando. Fíjense la distancia que hay entre los puntos aquí en esta parte de la curva y la distancia como se va acortando entre los puntos de la curva a medida que el rendimiento baja, en detrimento de un aumento más importante en el precio del bono. ¿Y esto por qué sucede? Si sube la tasa de interés por aumento del riesgo país en 100 puntos, que representa un 1%, entonces el precio bajará. Y es lo que pasó precisamente en los últimos días. El riesgo país subió y el precio en dólares del bono bajó. También la duración matemáticamente viene expresada por la primera derivada del valor presente de los flujos, es decir, del precio. Si yo tengo un precio y una tasa de interés determinada y trazo una línea tangente, me indica cuál es la variación del precio ante cambios en la tasa de interés. Entonces, en el mercado de renta fija, la exposición del precio ante movimientos en la tasa de interés se conoce como el término duración y proporciona una buena medida del riesgo del mercado, pues tiene en cuenta todos los pagos
Pues recordemos que el precio es el valor presente de los flujos de caja. Es lo que calculamos recién como precio sucio y también mide la sensibilidad del precio de un bono ante cambios en la tasa de interés, concepto que fue difundido en 1938 por Frederick Macaulay, llamándolo plazo ponderado de cada pago del bono, y es lo que vamos a calcular ahora. Ahora bien, como podemos ver a continuación en el calculador de un determinado bono, en este caso particular, el bono soberano AL30, observamos que si estamos analizando con fecha de hoy a un precio de cierre de $51.55, observamos que si resta abonar el 100% de su valor nominal, con esta renta a pagar hasta el 9 de julio del 2030, nos arroja un rendimiento del 28,40%. Esto significa que si tengo por cobrar $103.55, la ganancia que hubiera pagado hoy por cada lámina de $151.55, ganaría $52, lo que significa una ganancia del 101% en términos reales, lo que me representa una tasa interna de retorno del 28,4%, que es una medida del rendimiento anual que me ofrece este bono en caso de quedármelo a finish. Vos solamente modificando las fechas podrás calcular todos los parámetros relevantes que influyen en el cálculo de un bono. Por ejemplo, la duración de un bono, que es la media del vencimiento ponderado de todos los flujos de caja de este bono en particular. En otras palabras, expresa en años cuánto tiempo tardarán los flujos de caja en ser abonados. Mientras que la duración modificada de un bono es una medida de sensibilidad del precio de un bono a las fluctuaciones del tipo de interés. En conclusión, es una medida del riesgo de un determinado bono. Esto significa que si el bono cotizando el 22 de abril en $58 a una tasa de riesgo país de 1100 puntos básicos, cerrando hoy a casi 1600, esto significa que el riesgo país subió en 5 puntos básicos, lo que hizo bajar el bono a los $51.55, toda vez que el riesgo por duración fue de casi $7, como podemos ver aquí. Finalizando la presente exposición explicándote qué es la convexidad, lo que me determina el riesgo total en un bono. Mirá, pues la primer derivada es una pendiente lineal. Sin embargo, el comportamiento que tiene el gráfico de los bonos, es decir, el precio en función a la tasa de interés, tiene una concavidad. Y la pregunta que sobreviene es cómo podemos capturar o medir esa sensibilidad del precio ante cambios en la tasa de interés, sabiendo que hay un comportamiento cóncavo que no me mide la duración modificada. Y es esta diferencia que vemos aquí, que según nuestro calculador, en este caso particular, la variación en el precio por la convexidad es de $1.77. Y el espíritu de calcular la convexidad radica en que cuando los cambios en las tasas de interés son muy fuertes, como opera hoy en nuestro país, la duración modificada del bono no genera suficiente información para cuantificar la pérdida potencial que se tendría, pues solo es una aproximación de primer orden, por lo cual sí me sirve ante cambios pequeños en las tasas de interés, como sucede en países desarrollados como Estados Unidos, pero no en Argentina. La convexidad es un efecto de segundo orden que hay que medir para saber al riesgo al cual estamos expuestos vos y yo que invertimos en bonos. Entonces, mientras la duración modificada era la primer derivada del precio en función al precio, ahora simplemente lo que vamos a hacer es obtener una segunda derivada del precio en función al tipo de interés. Entonces, esta convexidad lo que pretende es capturar lo siguiente. Cuando tengo en cuenta solo la primer derivada representada por la duración modificada, tendría ante una suba del 1% en la tasa de interés, por ejemplo, por un aumento en el riesgo país de 100 puntos básicos, una disminución del precio de 100 a 96,2, pero en realidad bajó menos por el efecto de la segunda derivada llamada convexidad,
Esto es, de 100 solo baja a 96,3. A modo de cierre, nosotros lo que vemos es una real oportunidad para entrar en este bono, toda vez que vemos disminuyendo el riesgo país, lo que hará disminuir el riesgo por duración de este bono, haciéndolo subir como mínimo $7 más. Por eso aprovecha esta oportunidad para comprar a estos precios, toda vez que como mínimo ganarías casi un 10% en dólares en los próximos 30 días. Descargate ya mismo la planilla calculadora de bonos en dólares, dada en el primer comentario. ¿No te parece que esto también es invertir como un profesional? Recordá que el espíritu de estos videos es aprender de una forma muy sencilla las inversiones llamadas difíciles. Puede no darse el pronóstico aplicado al papel, pero tené en cuenta que están calculados de antemano los riesgos asociados, los cuales es muy importante su medición antes de invertir en este tipo de instrumentos. Ante cualquier duda, abrite una cuenta asesorada que junto con Ecovalores te brinda economía para todos, donde aprenderás a través de la lectura de informes y acceso a cursos gratuitos un mundo nuevo en materia de inversiones para ganarle a un mercado cada vez más exigente. ¡Los espero! Si te gustó la propuesta, suscríbete, activa la campanita para ser el primero en ver nuestros videos. Y si te gusta este tipo de contenidos, ¡dale like!